Sentirse bien o mal es algo muy relativo. Por supuesto, existen enfermedades y lesiones muy dolorosas para la mayoría de las personas, pero el estudio médico de los mecanismos del dolor ha puesto de manifiesto que su percepción guarda una estrecha relación con experiencias vitales anteriores, rasgos de personalidad, actitudes, valores, nivel cultural o social, estado emocional y otras circunstancias personales. Es decir, que cuánto o cómo nos duela algo depende, en gran medida, de nuestra subjetividad. Por eso, las diferencias en la respuesta al dolor ante los mismos estímulos son enormes entre unos sujetos y otros. En la fábula, la ballena gotera se nos muestra como alguien muy aprensivo, se angustia por posibles dificultades y peligros, interpreta catastróficamente lo que siente y parece incapaz de moverse por la vida sin mil objetos que lleva por si las moscas. Sería como esas personas que, a pesar de ir a un buen hotel en el centro de una capital europea, necesitan llevar almohadas, toallas y sábanas propias, jabones de todo tipo, varios teléfonos, por supuesto, con sus baterías extras completamente recargadas, antimosquitos, humidificador, cremas solares, varios mapas, aunque también GPS, guías turísticas y, naturalmente, mucha más ropa y zapatos de los que se podrían poner, aunque se cambiasen 4 veces al día. No estaría de más recordar a estas personas unas líneas de ese famoso poema atribuido a Borges. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Y es que arrastrar por la vida tanto equipaje, sobre todo de ese que no es físico, vuelve el camino algo muy pesado y dificulta centrarse en lo que uno vive en cada lugar, abrirse a lo que allí se ofrece y acomodarse a ello con tranquilidad. No se trata de abandonar toda previsión, ni de lanzarse a la aventura sin nada que nos haga más cómoda la vida, pero una actitud contraria y exagerada, acumular más y más cosas imprescindibles, volvernos extremadamente tiquismiquis con lo que disponemos en cada lugar, convierte los viajes en una situación complejísima, y nos dificulta disfrutar y descubrir cosas distintas. Solo cuando nos despojamos de todas esas cargas y nos damos cuenta de que lo realmente necesario es muy poco, respiramos y nos movemos con soltura. Habitualmente, los que más viajan aprenden a moverse con menos equipaje. Probablemente han aprendido lo superfluo de cargar con muchos bultos. La vida que tenemos es el viaje más importante, aquel en el que debe ponderarse mejor lo que uno lleva consigo. Las experiencias vitales fundamentales son siempre acontecimientos que nos despojan de lo banal y nos muestran qué es lo que de verdad cuenta. La atención plena sirve también para saber apreciar lo crucial de este mundo, y quienes la practican suelen echar de menos bastantes menos cosas. El desprendimiento y el desapego son actitudes liberadoras. Cuando Goteras escapa del varamiento y regresa al mar pierde todos sus cachivaches, y ya no los echa de menos. La experiencia ha modificado sus valores vitales. Ahora sabe que lo importante es nadar en el océano, estar cerca de sus compañeros y no reparar continuamente en el dolor de la aleta. Sin embargo, poco antes, parecía incapaz de apreciar todo eso. Los males físicos que la aquejaban centraban toda su atención. Luchaba por librarse de ellos, pedía consejo, pero nada parecía servirle. Únicamente la vivencia de un acontecimiento trascendental le permite apreciar la insignificancia de su malestar físico, la escasa entidad de sus preocupaciones y el valor relativo de sus prejuicios sobre otros seres humanos. Pero volvamos un momento sobre la vivencia del dolor físico y de cómo actuar cuando uno lo padece. El consejo de la vieja ballena es tomado por Goteras como una demostración de su falta de comprensión. Sin embargo, a pesar de su simplicidad, alberga una gran sabiduría. Muchas personas que sufren intensos dolores cervicales o lumbares quedan desconcertadas cuando el reumatólogo les recomienda que los acepten, que recuperen actividades y que no dejen de moverse pese al dolor, incluso aunque este se intensifique en un primer momento. No obstante, hoy en día, sabemos que el implicarse en actividades, incluso aunque no tengan nada que ver con el origen del dolor, es justo lo que puede llevar a que los mecanismos naturales del organismo se pongan en funcionamiento y contrarresten el malestar actual. El cuerpo es capaz de segregar sustancias analgésicas y vivificantes, como las endorfinas, que permiten encontrarnos mejor. Pero si impedimos que el dolor alcance el umbral que desencadena su flujo, lo que conseguimos es que ese dolor se perpetúe. Quizás ahora se entienda mejor por qué cuando Goteras, al sentirse dolorida, procuraba no moverse en absoluto, lo único que conseguía es que su malestar se incrementase. En determinadas circunstancias la inactividad discapacita más y más, mientras que la actividad, que, en un primer instante, puede hacer que todo nos incomode más, logra que se nos acaben pasando los dolores.
Además, si progresivamente perdemos actividades, si ya no vamos a trabajar, no salimos de casa o, al fin, ni siquiera nos levantamos de la cama, será difícil que olvidemos nuestro sufrimiento, que nuestra mente pueda ocuparse de cualquier otra cosa, que nos distraigamos. De alguna manera, con esa actitud nos condenamos a nosotros mismos a pensar permanentemente en nuestro dolor, lo cual vuelve imposible que se nos pase. Es más, hará que se incremente, que nos creamos cada vez más y más enfermos, y, en consecuencia, más y más deprimidos. Otro tanto sucede cuando, por tomar analgésicos ante la mínima incomodidad, confundimos al cuerpo o interrumpimos la información que requiere para que se activen los mecanismos de autorregulación que nos ayudan de forma natural. Cuando nuestro cuerpo no siente, cuando no recibe datos, no puede autorregularse. Por eso, hoy en día, sabemos a ciencia cierta que el dolor se cronifica si, cada vez que nos sentimos peor, aumentamos el consumo de fármacos y seguimos actuando así durante largos periodos de tiempo. Por si esto fuera poco, cuando nos excedemos en la toma de analgésicos opiáceos, como, por ejemplo, la codeína, sumamos al problema anterior los efectos adictivos que poseen estas sustancias. Así pues, al final nos resulta muy difícil dejar de tomar más y más pastillas, primero porque nos parece que, de lo contrario, el dolor será insoportable, pero también porque acabamos enganchados a ellas. Y es lógico que todo esto degenere de la forma descrita, pues, al tomar decisiones en contra de nuestra naturaleza, rompemos la armonía de un complejo sistema de adaptación que ha funcionado maravillosamente durante millones de años. Un sistema que nos ha permitido sobrevivir en un mundo lleno de amenazas y donde es tan fácil herirse, darse golpes o caer enfermo. ¿Cómo no iban a existir mecanismos naturales para sanarnos y hacernos más llevadero el dolor? Nadie dice, naturalmente, que debamos prescindir de los medicamentos y remedios que tanto nos ayudan a soportar el dolor. Se trata de constatar que su abuso, muchas veces propiciado por el entorno social cercano y pregonado como lo conveniente por nuestra actual cultura, tiene mucho que ver con la cronificación de nuestro malestar y la intolerancia a cualquier padecimiento físico. La prolongación de muchas bajas laborales debidas al dolor es una realidad de nuestra sociedad, algo que debe hacer reflexionar sobre cómo estamos manejando y concibiendo el malestar físico hoy en día. ¿Qué hacer entonces? ¿Les que tenemos que aguantarnos siempre que nos duela algo? No, en absoluto. Pero para no sufrir a la larga es fundamental entender que tenemos que aceptar un cierto grado de dolor, incluso moderadamente intenso. Ante todo, hay que darse cuenta de que el dolor no debe ser quien mande, el que tome las decisiones sobre qué hacer, a dónde ir, con quién estar. Ciertamente, es difícil acometer determinadas actividades cuando uno siente dolor, y se vuelve toda una odisea. Entonces, estar con los hijos, acudir al trabajo, tratar de atender otra cosa que no sea solo el malestar de la espalda, el cuello, la pierna, o esas migrañas que nos ponen tan mal cuerpo, pero al lograrlo no permitimos que el dolor sea nuestro amo y señor, no nos reconcentramos en nuestro sufrimiento. Además, es posible que, al enfrascarnos en otras cosas importantes de nuestra vida, nos distraigamos durante un tiempo de ese malestar. ¿Y cómo se critica al paciente que, harto de ellas, quiere dejar de tomar pastillas? Y que rápidamente se le tacha de inconsciente. Sin embargo, no es verdad que, muchas veces, esa reacción tiene sentido cuando está motivada por el deseo de recuperar la libertad, de vivir sin tantas ataduras. Cuando, en realidad, lo que se reclama es volver a tomar las riendas de la propia vida. No se trata de dejar de tomar una medicación necesaria para nuestra salud y que realmente nos ayuda a vivir, sino de comprender que, aunque ciertos fármacos pueden hacernos sentir inmediatamente menos ansiosos, menos tristes, menos hipocondríacos, menos susceptibles o menos doloridos, también es cierto que nos esclavizan, que nos arrebatan nuestras sensaciones naturales, que nos desequilibran y que nos en eternos paz. Ese ser es una faz, convierte en ente pasivos, sin albedrío, sin voluntad, enganchados a un rol invalidante. Muchas veces, el mismo alivio inmediato que producen determinados fármacos dificulta romper con esa espiral e impide que el cuerpo se autorregule sabiamente. Ciertamente, no es fácil acometer este cambio respecto a la vivencia del dolor, pero un camino para emprenderlo consiste en servirse de la atención plena. Precisamente, esta comenzó a incluirse en la medicina occidental, en Estados Unidos, como tratamiento del dolor crónico, y no en cualquier lugar recóndito, sino en una institución de enorme prestigio como es el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Pero ¿por qué la atención plena es un camino para que nuestra vivencia del dolor sea más adaptada?
Se me ocurren al menos 4 motivos. Primero, porque ayuda a que lo que sentimos lo vivamos tal cual es, sin magnificarlo ni minimizarlo. En segundo lugar, porque al ayudarnos a contactar realmente con nuestro cuerpo favorece que los servomecanismos naturales de información vuelvan a activarse. En tercer lugar, porque amplía nuestro horizonte, nos saca del ensimismamiento del dolor para dirigirnos hacia todo el entorno, hacia todos los estímulos que tenemos alrededor, y no exclusivamente hacia los de nuestro cuerpo. Y, por último, porque nos ayuda a recuperar conciencia de lo importante, a no limitarnos a cosas superfluas, como puede ser un dolor determinado. Sin duda es muy difícil no interpretar nuestro dolor, no achacarlo a una enfermedad importante, no sentirlo como algo incapacitante y no vernos limitados por él. Pero una de las claves de la atención plena consiste, justamente, en vivir todos los acontecimientos de nuestra vida tal cual son, sin juzgarlo valorarlos, interpretarlos, etc. El dolor físico o el malestar psicológico no son una excepción. Si aprendemos a apreciarlos tal cual son, a sentirlos en sí mismos, sin relacionarlos o vincularlos con patologías graves, sin catastrofismos, nos liberaremos de gran parte de su influjo bloqueante. Naturalmente, esta es una actitud sensata una vez que hemos aprovechado la información del dolor para obtener un diagnóstico. Y, de hecho, la mayoría de las personas empiezan a contemplar su dolor con mucha más tranquilidad cuando el médico les explica que no tiene relevancia, aunque este aún no haya disminuido en absoluto. El problema al que me refiero se da en aquellas personas que no dejan de estar centradas en el dolor y siguen creyendo que están enfermas y, también, en aquellos casos en que un dolor crónico está cercenando la propia vida al ser engrandecido por nuestra mente. En ambas situaciones, la atención plena es un magnífico camino para retomar una actitud saludable y recuperar la plenitud vital. Como se comentó más arriba, la sensación de dolor se atenúa cuando el cuerpo recibe una información adecuada. Los mecanismos de compensación del malestar corporal se activan al alcanzarse cierto umbral. Pero para que esto suceda es necesario no tomar de continuo medicación analgésica. De nuevo, la atención plena nos ayudará, en este sentido, al favorecer nuestro contacto real con el cuerpo. Es un camino de reconexión, de arreglar el cortocircuito que sufríamos. Eso es lo que le pasaba a Goteras. No quería sentir dolor y para ello dejaba de moverse. En consecuencia no recibía ninguna información de su cuerpo. Sentir el dolor tal cual es no lo incrementa, al contrario, favorece que el cuerpo funcione mejor. Este mecanismo adaptativo de nuestro organismo no es mágico ni extraño. En realidad, sucede con todos los estímulos. Si una música es muy intensa y prolongada, nuestra capacidad auditiva disminuye. Si un olor es muy penetrante, nuestro sistema olfativo se amortigua. Pero si el dolor viene y va por nuestra falta de atención o por la toma de analgésicos, ¿cómo vamos a adaptarnos a él? Finalmente, la atención plena es útil porque permite que nuestro campo de atención se amplíe, porque nos saca del ensimismamiento y nos redirige hacia las cosas importantes de esta vida. Así, Goteras dejó de preocuparse por su dolor cuando se hizo consciente de dónde estaba, primero varada y luego libre nadando en el maravilloso océano. En el momento en que creyó que moriría abrasada por el sol y descuartizada por los humanos, dejó de pensar en el dolor muscular de la aleta, pero tampoco lo recordó cuando nadaba libremente para reunirse con su manada. Por fin esta, va sumergida en el ahora, por fin dejó de revolverse una y otra vez sobre su propio pensamiento. Y así, al no hacer ya ningún esfuerzo consciente por olvidarse de su malestar, sencillamente este se puso en su lugar, un espacio pequeñito en el conjunto de una vida plena. Nuestra fábula termina cuando Goteras se encamina hacia su manada. La ballena tiene claro que reunirse con las otras es ahora su objetivo, y ese estar cerca de los demás es una buena meta. Pero existen también otras complementarias. Una de ellas, bien sencilla, puede ser aumentar nuestra atención al mundo. Si libremente decide que por qué no tratar de incorporarla a su vida, le invito a adentrarse en la segunda parte de este libro. Así que prepárese para pasar a la atención